respecto al cáncer de endometrio, como veis, aquí nos preguntan de nuevo acerca de esos factores predisponentes, esos factores de riesgo y en el caso de que existan factores protectores. Con respecto al endometrio, fundamentalmente se va a relacionar con un estímulo estrogénico no compensado adecuadamente por los gestágenos y por eso los principales factores de riesgo son la nuliparidad, la menarquia precoz, la menopausia tardía, la presencia de ciclos anovulatorios, obesidad y diabetes y aquellas mujeres que hayan utilizado el tamoxifeno por tratarse de un fármaco que a nivel endometrial tiene efecto estrogénico. Si volvemos a la pregunta, como veis, la respuesta número 1 es la respuesta que no es correcta. En general, todas las mujeres fumadoras tienen descrito una disminución del riesgo de patología estrógeno dependiente, ya que el tabaco metaboliza más rápidamente los niveles estrogénicos. Así serían mujeres con menor incidencia de cáncer de endometrio, de cáncer de mama, de miomas, de endometriosis, etc. Una vez que tenemos claro cada cuánto hay que hacer esas mamografías, lo que debemos repasar es qué se puede encontrar, qué importancia tiene y sobre todo qué hacer a continuación. Para ello, lo más habitual es utilizar la clasificación de los radiólogos americanos, que en función de los hallazgos que podamos encontrar, vamos a categorizar a las pacientes en diferentes categorías. Birrastero se corresponde a una mamografía que no es útil para diagnóstico, que necesita de otras técnicas complementarias de imagen para depurar el diagnóstico, como son la ecografía, la resonancia magnética, etc. La categoría de BIRRAS 1 se corresponde a un estudio mamográfico normal, sin ningún tipo de hallazgo patológico, y por tanto realizaremos controles normales, habituales tanto para la edad de la paciente como para sus antecedentes de riesgo. La categoría de BIRRAS 2 es para los hallazgos benignos. Por ejemplo, un fibroadenoma se encontraría en esta categoría y por eso lo que hacemos en estos casos es también un control normal para la edad y antecedentes familiares. La categoría de BIRRAS 3 es para hallazgos probablemente benignos, pues hallazgos de reciente aparición que no tenemos claro que sean estrictamente benignos y por tanto lo que vamos a hacer en estos casos es realizar un control a corto plazo, sobre todo para valorar la estabilidad de las imágenes y decidir en función de esa nueva mamografía. Así, por ejemplo, hacemos una mamografía a los 6 meses. Si la mamografía es estrictamente similar a la anterior, pasaríamos a una categoría de BIRRAS 2 y devolveríamos a la paciente a su screening normal. Y sin embargo, si hemos encontrado algún tipo de modificación o de progresión de esos hallazgos, pasaríamos a la categoría de BIRRAS 4, de hallazgos sospechosos de malignidad, o incluso categoría de BIRRAS 5 de altamente sospechosos de malignidad, en cuyo caso deberíamos hacer una biopsia de esa zona. Si volvemos a la pregunta que habíamos planteado, esas microclasificaciones agrupadas son sospechosas de malignidad y por tanto debemos realizar una biopsia. Como no hay una traducción en la exploración, no se toca nada a ese nivel, pues es difícil realizar una biopsia directa, tanto en la consulta como en el quirófano. Por ello, en estos casos deberemos realizar una biopsia marcada previamente por el radiólogo con un arco. Es la respuesta número 4, la respuesta correcta de la pregunta. Otros hallazgos, aparte de esas microclasificaciones que pueden ser sospechosos de malignidad, son la presencia de nódulos densos, irregulares, de bordes imprecisos, espiculados, la retracción de la piel o del pezón también es un signo de malignidad, la presencia de edema cutáneo, la pérdida de la arquitectura de la mama o las densidades focales asimétricas, también las encontraríamos dentro de esas categorías de BIRRAS 4 y de BIRRAS 5 y por tanto mujeres a las que deberíamos realizar una biopsia para estudiar en detalle esa zona sospechosa. Un aspecto muy preguntado y que debemos repasar son los principales factores pronósticos que hay para valorar ese cáncer de mama. El más importante es la afectación ganglionar y de hecho es el motivo por el cual se realiza el estudio ganglionar dentro del cáncer de mama. Pero no es el único factor pronóstico. Como veis en esta diapositiva hemos intentado resumiros los más importantes, los que más vamos a valorar desde el punto de vista clínico. Sin duda no tienen todos el mismo valor de cara al tratamiento, pero eso lo recordaremos más adelante.
Dentro de los factores clínicos, sobre todo la edad y el diagnóstico junto con una gestación son los factores más importantes y los que confieren peor pronóstico. Dentro de los datos histológicos hemos comentado esa afectación ganglionar, pero no solo eso, sino el tamaño, la diferenciación celular, la invasión vascular linfática, el componente intraductal, la multicentricidad son otros de los factores implicados. Y dentro de los factores inmunohistoquímicos, sobre todo quiero que recordéis dos que van a ser muy importantes dentro de la valoración del tratamiento de la paciente: la ausencia de receptores estrogénicos y la sobreexpresión de algunos oncogenes como es el ER2. El tratamiento del cáncer de mama es un tema difícil, complicado, pero que vamos a intentar resumir y simplificar al máximo para poder crear unos buenos algoritmos que entendáis y que os ayuden a simplificar en resolver preguntas como esta que nos estamos planteando en este momento. Como veis, es un caso clínico, nos dan cierta información y nos piden cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente. Para responderlo, lo que vamos a hacer es ir repasando poco a poco los diferentes tratamientos que tenemos y las indicaciones de cada uno de estos tratamientos disponibles para el cáncer de mama. En primer lugar, recordad que el cáncer de mama, en la gran mayoría de las mujeres, se empieza a tratar mediante la cirugía. El límite de esa cirugía es el tamaño del tumor. Tumores de menos de 5 centímetros son quirúrgicos. A partir de los 5 centímetros no los operamos como primer tratamiento. En estos casos utilizamos primero un tratamiento sistémico como es la quimioterapia, a modo de quimioterapia neoadyuvante que pretende disminuir el tamaño tumoral para hacerlo quirúrgico, para que disminuya por debajo de 5 centímetros y por tanto poder tratar con cirugía. Dentro de ese tratamiento quirúrgico, como veis, tenemos que valorar tanto el tratamiento de la mama como el tratamiento que vamos a hacer en la axila, ya que en todo carcinoma infiltrante de mama debemos siempre analizar si hay o no hay afectación ganglionar. Dentro del tratamiento quirúrgico de la mama tenemos dos opciones técnicas que son la cirugía conservadora versus la cirugía radical, tumorectomía versus mastectomía. Para que ambas técnicas sean desde el punto de vista oncológico similares, ya os lo hemos incluido así en el esquema, toda tumorectomía debe ir seguida de radioterapia posoperatoria. ¿Cuándo elegir una tumorectomía? ¿Cuándo elegir una mastectomía? Pues siempre que podamos ser lo más conservador posible, elegiremos la tumorectomía. Los casos en los que necesariamente realizaremos una mastectomía son aquellos casos en los que tengamos duda de multicentricidad, porque tengamos un componente intraductal extenso o bien porque ya tengamos confirmada esa multicentricidad desde el punto de vista anatómico. Con respecto a la axila, también tenemos dos posibilidades técnicas: realizar una biopsia selectiva del ganglio centinela o realizar una linfadenectomía convencional. Siempre que podamos, es menos agresivo la técnica del ganglio centinela y por tanto será nuestra elección. Pero la contraindicación absoluta para realizar dicha técnica es ya conocer previo a la cirugía que tenemos afectación ganglionar. ¿Por qué estos casos no serán candidatos al ganglio centinela? Porque será una técnica innecesaria, ya que cuando el ganglio centinela sea positivo, sabemos que debemos continuar con toda la linfadenectomía axilar, ya que no solo es importante saber que un ganglio es positivo, sino que necesitamos saber cuántos ganglios en total tenemos positivos. Recordad que el ganglio centinela es el primer ganglio linfático que recoge el drenaje linfático de la tumoración. Una vez que hemos operado a la paciente, en muchos casos nos vamos a plantear si es necesaria o no es necesaria una radioterapia posoperatoria. Recordad que la principal utilidad de esta radioterapia es minimizar el riesgo de recidiva locorregional. Por ello, toda cirugía conservadora, como ya habíamos comentado previamente, irá obligatoriamente seguida de radioterapia. Dentro de la cirugía radical, solo algunas pacientes que se someten a una mastectomía deberán ser radiadas posteriormente. ¿Cuáles son esas indicaciones? Bueno, pues fundamentalmente la extensa afectación ganglionar, cuando tengamos más de 3 ganglios positivos axilares, o bien cuando tengamos afectación de la grasa periganglionar, lo que conocemos como extensión extracapsular del tumor. También estará indicada la radiación cuando tengamos tumoraciones muy grandes o bien los márgenes de resección afectos o próximos. Y por último, una vez completado el tratamiento local, por decirlo de alguna manera, debemos centrarnos en el tratamiento sistémico. Dentro de los tratamientos sistémicos disponemos hoy por hoy de dos tipos de tratamientos sistémicos.
Por un lado el tratamiento quimioterápico y por otro el tratamiento hormonoterápico. Tienen indicaciones totalmente distintas, por eso lo vamos a repasar por separado. En primer lugar, la quimioterapia va a estar indicada fundamentalmente en 4 situaciones que debemos recordar. Primero, siempre que haya afectación ganglionar. La segunda indicación, cuando no haya afectación ganglionar, pero la paciente tenga factores de mal pronóstico. Dentro de estos factores de mal pronóstico no vamos a valorarlos todos por igual. Fundamentalmente los 5 que nos van a servir de utilidad para decidir si poner o no poner radioterapia son la edad inferior a 35 años, el tamaño tumoral de más de 2 centímetros, la diferenciación celular, los G2 y G3 que tienen peor pronóstico serán para poner quimioterapia, si existe invasión vascular o si existe sobreexpresión del HER2. Cuando tengamos cualquiera de estos factores pronósticos con ganglios negativos, también estará indicada la quimioterapia. La tercera indicación es todo cáncer de mama diagnosticado durante el embarazo. Independientemente de las características que tenga ese tumor, por este hecho, tiene muy mal pronóstico y será una paciente candidata a tratamiento quimioterapia. Y por último, toda enfermedad metastásica también debe ser tratada mediante quimioterapia. Y por último, la hormonoterapia es sencillo de decidir a quién ponerse o no ponerse. Fundamentalmente, solo va a estar indicada en mujeres que el tumor tenga receptores estrogénicos. Si no tiene receptores estrogénicos, no hay que poner hormonoterapia. ¿Qué hormonoterapia? Pues tenemos diferentes posibilidades: castración quirúrgica o radioterápica, el tamoxifeno, los inhibidores de la aromatasa, los análogos de la GnRH. Fundamentalmente aquí lo más útil para decidir qué tipo de hormonoterapia poner es basarnos en la edad de la paciente. Las pacientes premenopáusicas fundamentalmente utilizaremos tamoxifeno y en las pacientes posmenopáusicas fundamentalmente vamos a utilizar los inhibidores de la aromatasa. Y una vez repasado esto, si volvemos al caso clínico que os propusimos al principio, como veis, en función de todos esos datos que nos va contando, vamos a ir deduciendo cuál es el tratamiento más adecuado. Ya que le hemos realizado una tumorectomía, nuestra respuesta debe obligatoriamente incluir una radioterapia. Así que cualquier tratamiento que no la tenga, lo podemos ir descartando de entrada. Los receptores hormonales son negativos, por eso no vamos a poner hormonoterapia. Y con respecto a si poner o no poner quimioterapia, vamos a ver que los ganglios son negativos, pero que de esos factores pronósticos que habíamos repasado, que eran importantes para ver en estas pacientes si poner o no poner quimioterapia, tiene 2 de esos factores. Tiene un tumor G2, tiene un tumor moderadamente diferenciado y sobreexpresa el HER2 negro. Por eso pondremos quimioterapia. Por eso la respuesta correcta es la respuesta número 3. Radioterapia por la cirugía conservadora y la quimioterapia por los factores de mal pronóstico. Aquí os ponemos otro caso clínico, fundamentalmente que nos va a servir para una matización importante de cara al tratamiento. Si os dais cuenta, la anatomía patológica, la biopsia intraoperatoria de la pieza nos informa de que es un carcinoma intraabdominal. Y esto le confiere una diferencia en el tratamiento, ya que estos carcinomas intraabdominales son, por sí, una tumoración que no ha pasado de la membrana basal y que, por tanto, solo va a necesitar un tratamiento local. No hace falta un tratamiento sistémico, ya que no ha hecho ni diseminación hematógena ni diseminación linfática. Con respecto a cómo tratar, la decisión está fundamentalmente basada en la variedad histológica, si es un carcinoma ductal, como el que os estábamos presentando en este caso clínico, o si es un carcinoma lobulillar. La diferencia radica fundamentalmente en que el carcinoma lobulillar tiene una alta incidencia de multicentricidad y de bilateralidad, con lo cual el planteamiento quirúrgico va a ser siempre el mismo, realizar una mastectomía por esa multicentricidad. Sin embargo, como veis, en el carcinoma ductal vamos a poder elegir entre diferentes opciones de tratamiento, que van a ser una tumorectomía con radioterapia o una mastectomía. La decisión fundamentalmente va a ser más agresivos cuanto mayor riesgo de recidiva de ese carcinoma exista, de recidiva obviamente locorregional, y eso lo vamos a valorar mediante el índice pronóstico de Van Nys.
Las puntuaciones más altas de ese índice pronóstico van a implicar que realicemos una cirugía radical, mientras que las puntuaciones bajitas nos decantarán más hacia una cirugía conservadora. Si volvemos a la pregunta que os hemos planteado y analizamos todas las opciones, la única opción que se corresponde con las que hemos planteado en este esquema terapéutico es la respuesta número 1. La realización de una mastectomía simple es el tratamiento más adecuado para esta paciente. No es necesario realizar linfadenectomía axilar por tratarse de un carcinoma in situ y tampoco es necesario ningún tipo de tratamiento sistémico, ni quimioterápico, ni hormonoterápico. Y para finalizar, os resumo en esta diapositiva algunas formas especiales que merecen nuestra atención porque tienen diferentes matices a tener en cuenta con respecto al tratamiento de estas variedades poco frecuentes de cáncer de mama. El carcinoma inflamatorio se va a caracterizar por ser un carcinoma de muy mal pronóstico porque tiene un rápido crecimiento y una alta probabilidad de desarrollar de forma precoz metástasis. Se va a caracterizar por una invasión de los linfáticos de la piel que va a provocar que a nivel de la mama encontremos una exploración similar a la de un proceso inflamatorio, al de una mastitis. Un enrojecimiento generalizado, un edema, un aumento del tamaño de la mama, lo cual va a hacer que siempre nos planteemos primero un tratamiento sistémico o la asociación de radioterapia y posteriormente, cuando veamos la respuesta y siempre que haya bajado la afectación de esa mama, plantear un tratamiento quirúrgico. El tumor Phyllodes es un tumor raro, poco frecuente, es una tumoración benigna, se parece a un fibroadenoma, pero la principal diferencia es fundamentalmente el rápido crecimiento y sobre todo su elevada tasa de recidiva. Y el problema de estas recidivas es que no siempre son una recidiva similar, en ocasiones, y es bastante frecuente, que recidive de forma maligna. Por lo cual, dentro del tratamiento siempre nos vamos a plantear un tratamiento quirúrgico, bien pudiendo realizar una tumorectomía o una mastectomía con reconstrucción mamaria inmediata. La ventaja de la mastectomía, que en ocasiones se va a considerar la técnica de elección, es que minimizará ese riesgo de recidiva y con lo cual podremos tratar de manera definitiva a la paciente. La enfermedad de Payet se trata de una lesión eczematosa que va a afectar al pezón, a la areola, que es muy pruriginosa y que en ocasiones la podemos equivocar con una lesión de atopia, de alergia. La importancia de esta enfermedad de Payet es que va a coexistir en la mayoría de los casos con un carcinoma de mama y, por tanto, el tratamiento lo vamos a basar fundamentalmente en ese carcinoma de mama asociado. La única matización importante a realizar es que el tratamiento quirúrgico sí que hay que considerar esa lesión del pezón, de la areola y el pezón, y por tanto elegir entre cirugía conservadora o cirugía radical dependiendo de la proximidad o lejanía del complejo areola-pezón con respecto al tumor original. Cuanto más lejos esté la tumoración, más agresivos debemos ser en el tratamiento quirúrgico y debemos realizar mastectomía en vez de cirugía conservadora. Y la última forma especial que debemos recordar es el cáncer de mama que se produce durante el embarazo. Este ya hemos comentado que tiene mal pronóstico y sobre todo lo que quiero que recordéis es que hay ciertos tratamientos que deberemos evitar durante el embarazo, lo cual va a hacer que el tratamiento sea bastante sencillo. El tratamiento quirúrgico de elección se va a considerar la mastectomía con linfadenectomía, fundamentalmente porque la radioterapia está contraindicada durante la gestación y por eso el tratamiento quirúrgico a realizar va a ser siempre esa cirugía radical. Con respecto a la quimioterapia, recordad que se puede utilizar y simplemente lo que tenemos que hacer es evitarla en el primer trimestre por el riesgo de teratogenicidad que puede tener. Y el otro tratamiento que está contraindicado durante el embarazo es el tratamiento hormonal. La hormonoterapia no se debe dar durante el embarazo y tendremos que esperar a después del mismo, si tiene receptores estrogénicos, para iniciar dicho tratamiento.